¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Bendito sea Dios porque estamos juntos nuevamente. Vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos permites la vida, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada mañana. Padre, te doy gracias por la vida, por la salud, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, en la fe, Padre Santo, que están siempre atentos a este tiempo, Señor, de comunión contigo, Padre, de los amigos, Señor, que también están atentos, Señor, a este tiempo, Señor, y a esta estación, Radio Jai 104.3 FM, para unirse a nosotros, Señor, para glorificar tu nombre a través del estudio, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, Señor, el que nos redarguya, el que nos instruya en justicia, Padre. Te damos muchas gracias. Te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo las palabras correctas, el lenguaje apropiado, Señor, y sencillo para exponer tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, amados hermanos, nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hablar vamos a recordar que la semana pasada estuvimos hablando sobre el ministerio de Jesucristo. Hablamos cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, se fue preparando para su ministerio. Hablamos este, eh, sobre ese tiempo que el Padre usó, ¿verdad? Para ir preparando a Jesús para el momento cumbre de su ministerio. Y vimos a Jesús, pues, eh, siendo proclamado públicamente por este Juan el Bautista, ya que pues ni él mismo sabía, ¿verdad?, quién era. Decía, yo ni tampoco sé quién es, no lo conozco, pero el Padre, el Dios me dijo, ¿verdad?, que sobre el cual, ¿verdad?, viniera el Espíritu Santo en forma de paloma y se posara sobre de él, pues ese era el Cristo. Y vemos a un Juan el Bautista, ¿verdad?, ahí, hablándole a la gente del arrepentimiento ahí en el río Jordán, y lo vemos también cuando llega Jesús, ¿verdad? Lo vemos todo turbado, no sabe qué hacer, pero lo que sí es que exclama ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo vemos proclamándolo, identificándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús, ¿verdad?, va al bautismo, el mismo Juan el Bautista, pues se ve rebasado por esta situación, ¿verdad? A tal grado que le dice al Señor Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor Jesús con ese aplomo que era tan distinguible en él, ¿verdad? De esa autoridad, de ese conocimiento, de que él sabía lo que venía, le dijo, deja, haz como conviene porque le dijo el Señor, ¿verdad? Para que la palabra se cumpla, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la profecía. Amén. Entonces vemos esta parte de su preparación y de cómo es proclamado por Juan el Bautista. Y también vemos al Señor, ¿verdad? Pues llevando a cabo ese momento tan maravilloso de su bautizo. Vemos también a Jesús, ¿verdad? Y ahí recibiendo, ¿verdad? El bautismo, y decíamos, ¿verdad?, que no era necesario, ¿verdad?, según el concepto, ¿verdad?, recordando que Juan el Bautismo, ¿verdad?, hablaba sobre el arrepentimiento, ¿verdad?, y la salvación y el arrepentimiento, ¿verdad?, para la salvación de pecados. Y decimos, ¿verdad?, nosotros humanamente hablando pensamos, bueno, pero si Jesús no necesitaba arrepentirse de nada. Sin embargo, les decía yo que en tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando el Señor trataba con su pueblo, esa era pues
pues no sé si llamarle rito, ¿verdad? Pero era algo que se hacía para ungir al sacerdote, ¿verdad? Que iba a estar al frente del pueblo y por medio del cual el Señor iba a tratar con su pueblo. Y vemos que entonces, por eso le dice el Señor, ¿verdad? Deja así, porque es conveniente que así suceda. ¿Por qué? Porque él en ese momento estaba siendo ungido por el Espíritu Santo, por el mismísimo Padre, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, en ese momento, él estaba siendo ungido como sacerdote nuestro. Él es nuestro sacerdote. Ya hablábamos la semana pasada de que nuestro amado Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y que Él no necesita, ¿verdad? Él no necesita como los sacerdotes antiguos, ¿verdad? Matar un animalito para el perdón de sus propios pecados, sino que Jesús, ¿verdad? Se dio a sí mismo una vez y para siempre para salvarnos de todo pecado. Él ahora es nuestro sumo sacerdote y está siempre a la derecha del Padre, clamando siempre por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesús era maravilloso y vemos, ¿verdad?, que antes de comenzar su ministerio, después del bautismo, es trasladado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí es tentado por el enemigo. Y bueno, les decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que si leemos a detalle el capítulo, ¿verdad? Este pasaje de la Sagrada Escritura que nos habla, ¿verdad?, de cómo el enemigo trata de una y otra manera de querer tentar al Señor Jesús, ¿verdad? Haciéndole dar a entender que él le mostrara que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que hiciera tal o cual cosa para mostrar su poderío, pero sin embargo Jesús guardó silencio, ¿verdad? Y el Señor nos enseña con esta manera tan extraordinaria de comportamiento, nos enseña que nosotros tampoco debemos de caer en los juegos del enemigo, ¿verdad? Que nosotros tenemos la espada de fuego, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que esgrime la palabra de una manera magistral, siempre y cuando tú y yo la estudiemos, la escudriñemos, la aprendamos, la devoremos, la degustemos. Entonces tendremos, ¿verdad?, las palabras correctas siempre, porque será el Espíritu Santo guiándonos a dar la respuesta correcta, la respuesta que ha de derrotar al enemigo en el momento justo. Entonces, vemos que Jesús sale victorioso de esta tentación y es cuando inicia su ministerio. Y decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que así como Jesús fue necesario que pasara por la tentación para de alguna manera reafirmar que ya estaba listo para iniciar su ministerio. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que así de esa misma manera, pues que Dios nos permita, nos ayuda y nos fortalezca para que también nosotros salgamos victoriosos. Y solamente podemos hacerlo a través de la obediencia, a través de llevar a cabo lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Que terminemos siendo esa clase de hijos que el Señor espera que seamos. Y en esta semana vamos a continuar hablando sobre el ministerio de Jesucristo. Ya la semana pasada leímos una parte de la Sagrada Escritura que precisamente nos hablaba, ¿verdad?, de su ministerio, de cómo él lo inicia, de cómo él eh, llama a sus primeros seguidores, a sus primeros discípulos, y vamos a leerlo nuevamente para recordarlo, para continuar, para retomar nuestro estudio sobre una vez que el Señor, ¿verdad?, es llevado al desierto, ¿verdad?, y pasa la prueba que viene a culminar para iniciar su ministerio, que es la tentación, ¿verdad? Vemos cómo él inicia su ministerio. Y vamos a ver qué dice Marcos 1, 14 al 20, que ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vamos a volverlo a leer. Dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró, cuando dice del arresto de Juan, se está refiriendo al arresto de Juan el Bautista. Jesús entró en Galilea, donde predicó las buenas noticias de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. Y además anunciaba el reino de Dios, anunciaba el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vino a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Eran pescadores, ellos vivían de esta actividad de la pesca. Jesús los llamó y les dijo de la siguiente manera, vengan, síganme y yo les enseñaré a pescar personas.
Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más tarde, adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres que ya habían contratado. Entonces vemos aquí, ¿verdad? A, al Señor Jesús llamando a sus primeros discípulos, ¿verdad? A esos primeros hombres que Él escogió. Él sabía que en el corazón de aquellos hombres había algo especial y ese algo especial era su necesidad de Dios. Amén. Entonces, vemos cómo llamó primero, ¿verdad? A Simón, ¿verdad? Llamó a Simón y a Andrés. Y más adelante siguió caminando y llamó a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo. Y te decía yo la semana pasada algo maravilloso, ¿verdad? Que ellos nunca se detuvieron a pensar, bueno, pero ¿quién es este que nos llama? Yo creo que de alguna manera ya ellos lo conocían probablemente de vista, habían escuchado y quizás a lo mejor uno de ellos estaba ahí en el bautizo de Jesús y vieron esa manifestación extraordinaria, esa confirmación del Padre Eterno reafirmando que él era su hijo amado y estaba siendo ungido para comenzar su ministerio. Y ellos a lo mejor de alguna manera, ¿verdad? Aún estando dentro de esa ignorancia, ¿verdad? Porque ellos todavía no entendían mucho, ¿verdad? Pero sin embargo, al escuchar el llamado de Jesús, ellos dejaron todo y le siguieron. Y mira también lo que dice eh, del 35 al 39 del mismo capítulo 1. Dice de la siguiente manera, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios, ¿verdad? Entonces, una vez que estaban estos cuatro con ellos, dice aquí que de repente, ¿verdad? Lo empezaron a buscar porque no lo vieron ahí cerca de ellos y lo empezaron a buscar y lo encontraron y dijo, sí, te estamos buscando, te están buscando. Y el Señor por respuesta les da en ningún momento, les dice, bueno, ¿quién me llama? Voy a ver. No, el Señor dice, ¿saben qué? Que vamos a seguir, vámonos primeramente el Señor había buscado un lugar apartado para tener ese encuentro íntimo con el Padre. Él estaba orando, él estaba pidiendo de la fortaleza de su Padre, que el Señor no lo dejara, que su Espíritu Santo le inundara de tal manera para poder cumplir el ministerio al cual le fue enviado, ¿verdad? Y vemos a Jesús, ¿verdad? Que en lugar de responderles, sí, vamos a ver quién me habla, Él les dice, ¿saben qué? Vámonos a otros lugares, ¿verdad? A otras ciudades. Y en ellas también voy a predicar las buenas noticias, el evangelio voy a predicarlo. Dice, y lo predicaré ahí, en esos diferentes lugares a donde vayamos. Y dice aquí que recorrió toda la región de Galilea, es decir, todas las provincias de ese lugar las visitó Jesús, predicando en sinagogas y además expulsaba demonios, porque además les dijo el Señor, vayamos y vayamos a estos lugares porque les he de predicar, porque para eso vine, para eso he sido enviado. Entonces Jesús no quería perder más tiempo deteniéndose en que habían venido a buscar, sino que él quería cumplir a la brevedad el propósito para el cual el Padre lo había enviado y el propósito para el cual él había determinado, nuestro amado Jesús, venir a este mundo. Y mira lo que dice Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor
de Dios. Eso es lo que les dijo. Es necesario que yo vaya a predicar porque para eso he venido, para predicar las buenas noticias, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y he sido ungido para llevar las buenas noticias a los pobres de espíritu, a aquellos que están sin esperanza alguna, aquellos que están enlutados, aquellos que piensan que ya no hay solución. Yo he venido, dice, para proclamar que los cautivos, aquellos que se encuentran cautivos, que se encuentran engañados por el enemigo, sean liberados y que los ciegos, aquellos que no ven, que no pueden ver la grandeza de Dios, les sea abierta la mirada espiritual, el oído espiritual. Y dice, y además que los oprimidos por el Satanás, por el enemigo, dice, serán puestos en libertad, los oprimidos por el pecado, y que ha llegado el favor, el tiempo del favor de Dios. Amén. Y fíjense qué extraordinaria respuesta les dio el Señor Jesucristo. Tras la preparación cuidadosamente realizada, Jesús está ahora en condiciones de iniciar su ministerio a favor de la humanidad necesitada. Acuérdate que Él vino a amistar nuevamente a esa humanidad perdida, a esa humanidad que no quiere saber nada de Dios. Y no solamente en ese tiempo, hermanos, como lo vimos ahí en tiempos de Noé, como lo vimos ahí en Sodoma y Gomorra, y como lo vimos en tantas porciones bíblicas donde el Señor nos hablaba de una humanidad perdida, de una humanidad que no quería saber nada de Dios, que le daba la espalda a Dios, y que luego cuando venimos acá al Nuevo Testamento viene Jesús a hablarle a esa humanidad perdida, y que hasta el día de hoy, amados hermanos, tenemos esa comisión por parte de Jesús de seguir predicando las buenas noticias a los perdidos, a esa humanidad que está extraviada, amados hermanos, y que continúa en esa perdición y que no quieren saber nada, absolutamente nada de Dios. Pero nosotros hemos de seguir trabajando, ¿verdad? Porque después de esa cuidadosa preparación que tuvo Jesucristo, entonces Él estaba absolutamente preparado, estaba en la condición óptima para iniciar su ministerio a favor de toda la humanidad tan necesitada del perdón, tan necesitada de ser amistada nuevamente con el Padre. Su preparación consiguió lo siguiente, consiguió tres cosas extraordinarias. La primera, Juan le anuncia públicamente, ¿verdad? Cuando él está ya por iniciar su ministerio, ¿verdad? Es anunciado públicamente por Juan el Bautista, declarando, ¿verdad?, abiertamente quién era Jesús y que él era el Mesías prometido, que él era, ¿verdad?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número dos, la identificación con la raza humana por medio del bautismo. El bautismo no solamente lo ungía como sacerdote para iniciar su ministerio, sino además se identificaba con la raza humana, sentando un precedente para que los demás, en obediencia, hiciéramos lo mismo, bautizarnos como una declaración pública de que ahora somos hijos de Dios. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Número tres, su tiempo de prueba en el desierto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pasamos pruebas en el desierto cuando vemos todo árido, todo difícil, ¿verdad? Y que parece que no hay escapatoria alguna, y sin embargo, Dios es un Dios tan maravilloso y tan extraordinario que tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros permanecemos, como dice su palabra, si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Separados de Él, nada podemos hacer, amados hermanos. Entonces, al iniciar Jesús su ministerio, hace lo siguiente. Número uno, Jesús anuncia su mensaje. Ya no es Juan anunciando el mensaje, sino ahora es Jesús anunciando el mensaje, como acabamos de leerlo en Marcos. Específicamente, vamos a ver, a volver a releer Marcos 1, del versículo 14 al versículo 15. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó
la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Crean que verdaderamente llegó el momento tan profetizado allá en Isaías. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está la solución a sus problemas, a su pecado, a su maldad. Yo tomaré, ¿verdad?, el lugar por ustedes. Número 1, Jesús proclama el evangelio, como lo dice en el versículo 14, ¿verdad? Que entró a Galilea predicando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, cuyo autor es Dios. Mira lo que dice Romanos 1:16. Dice, pues no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? En esta versión en que la estoy leyendo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, y también a los gentiles. Gloria a Dios, porque dentro de esos gentiles nos encontramos incluidos tú y yo, y todo aquel que no sea judío está incluido ahí, si es que cree, dice aquí, ¿verdad? Dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primeramente, para salvar, dice, para salvar a todos los que creen. Y dice, primeramente a los judíos y también después a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo vemos ahí, dice, por medio del mensaje que él proclamaba, iluminó al hombre sobre su carácter y su naturaleza divina, de su amor, de su misericordia, de su soberanía, de su gracia y de su santidad, como lo dice en Romanos 1:16 al 17. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia del poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia, esas buenas de salvación nos revelan cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, el justo por la fe vivirá. La fe en el Hijo de Dios, en el que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos y justificarnos delante del Padre. Así lo dice su santa palabra. Amén. Déjenme. Esperen. Romanos, aquí estamos. Amén. Además, número 2, el tiempo se ha cumplido, como lo vemos en el versículo número 15, ¿verdad? En el versículo número 15 de Marcos. Permítanme. Dice la palabra de Dios, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca. El Señor Jesucristo proclamaba, el reino de Dios está cerca. Y en la versión en la Biblia Valera, dice en el 1:15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor les habla de cómo el tiempo se ha cumplido, de que ya está aquí
el Mesías prometido, ¿verdad? Y les habla de que crean, es importante la fe. Y dice Gálatas 4:4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer sujeto a la ley. Vemos aquí en Gálatas a Pablo hablando, dirigiéndose a los congregantes de Gálatas, ¿verdad? Y les está diciendo, ¿verdad? Que cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad? Que había sido anunciado en el pasado y que lo vimos ahí en Isaías, ¿verdad? Que habla de que la Virgen dará a luz un hijo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo incluso nos narra, ¿verdad? El Evangelio. Hablábamos de eso, de esa parte importante de cómo Isaías nos fue narrando, ¿verdad? Todo, todo el proceso por el cual iba a pasar Jesucristo. Entonces dice que cuando se cumplió el tiempo que estaba establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Es decir, como dijo Jesús, no vino a abrogar la ley, no vino a romperla, no vino a quebrantarla, sino que él vino a cumplir la ley, a sujetarse a ella, a mostrarle al mundo que había uno que podía cumplir esa ley, y ese uno era nuestro amado Jesucristo. El reino de Dios, dijo, se ha acercado, como lo vemos en el versículo 15, ¿verdad? Que dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios y anunciaba el reino de Dios se ha acercado. Los judíos entendían por reino de los cielos el gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas, con referencia especial a su gobierno como rey sobre Israel. Entonces, el pueblo de Israel, ellos pensaban que cuando el Señor Jesús anunciaba, les recordaba esta profecía y les decía que el reino de los cielos ya se había acercado, ellos creían, ¿verdad? De alguna manera, y que así era, ¿verdad? Que el gobierno de Dios hablaba, que él hablaba sobre el reino de Dios, sobre todas las cosas creadas, sobre toda su creación. Indudablemente, Dios gobierna sobre toda su creación. Y dice además que además ellos de pensar en las cosas creadas, se referían en especial a su gobierno como rey sobre Israel. Es decir, que ellos pensaban, ¿verdad?, que era un reino terrenal, no un reino celestial. Lo que equivaldría a decir, he aquí, el rey ha venido a reinar sobre su pueblo. Y en efecto, ¿verdad? Él, el rey, se hallaba presente. Indudablemente, ¿verdad? Ellos pensaban eso y sí, verdaderamente, ahí estaba el rey de Israel, estaba el rey del mundo, el rey de reyes y señor de señores. Ahí estaba presente con ellos, ¿verdad? Pero no era un reino, no era un reino ahí, un gobierno terrenal, sino era algo más, ¿verdad? Era algo mucho más grande, mucho más trascendental, que era el reino celestial. Y luego también habló sobre arrepentíos y creer en el Evangelio, como lo vimos en el versículo 15, ¿verdad? Cuando les dijo, nuevamente repito, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Crean lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El evangelio que Cristo predicaba exigía un cambio de vida seguido por una vida de fe. Entonces, esa misma evangelio que el Señor predicaba en los tiempos de la iglesia primitiva, el Señor hablaba y nos sigue hablando hasta el día de hoy, exige, ¿verdad? Un cambio de vida por cada uno de nosotros, un cambio de vida seguido por una vida de fe. Y una fe, no en cualquier cosa, una fe en el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por ti y por mí. Amén. No puede creer quien no se arrepiente, hermanos. Puede haber cargo de conciencia por alguna cosa que se haga, pero eso no es arrepentimiento. No puede creer quien no se arrepiente y no puede arrepentirse quien no crea al mismo tiempo. Ajá. Entonces, no podemos, ¿verdad? Creer si no nos arrepentimos.
Y no podemos arrepentirnos y no creer al mismo tiempo. Tienen que ser las dos cosas. Tenemos que creer y arrepentirnos. Creer que tenemos necesidad de un Salvador. Creer que verdaderamente estamos en una condición de pecadores y necesitamos un Salvador. Creer en el Hijo de Dios, creer que Él tiene el poder para perdonar, para limpiarnos de todo pecado y de amistarnos nuevamente con el Padre. Eso es importante. Por eso Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús decía con toda claridad, arrepentíos y creed al Evangelio. Es decir, creer en las buenas nuevas de que he aquí está el Salvador del mundo, el Salvador de cada uno de ustedes delante en este lugar, ¿verdad? Y que aún, ¿verdad? Su sacrificio, que fue hace más de 2000 años, aún tiene el poder suficiente para seguir limpiando aún el pecado más terrible que hayamos cometido. Número 2, Cristo elige a sus primeros obreros, como ya lo vimos en el 1:16 al 20. Dice que cierto día, como ya leímos, ¿verdad? Mientras él caminaba por la orilla del mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Él decía, yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y dice, además, dice, Jesús, los llamó para ser pescadores de hombre, dice, y enseguida dejaron sus redes y le siguieron. Y un poco más adelante por la orilla, Jesús vino a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que como ya hemos leído, eran los hijos, eran conocidos como los hijos del trueno. Y ellos dice que estaban en una barca reparando redes, porque ese también era su oficio de estos, de Santiago y Juan. Y también los llamó y ellos de inmediato lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo allí en la barca, ¿verdad? Con aquellos hombres que ya habían contratado para la labor a la que se dedicaban. Amén. Entonces, Jesús siente la necesidad de rodearse de aquellos a quienes puede preparar para la gran tarea de ganar a los hombres para Dios y lo hace, hermanos. ¿Qué clase de hombres escogió Cristo? Vamos a verlo enseguida. Ajá. Entonces, el Señor Jesús tuvo la necesidad de comenzar a formar su grupo cercano, esos hombres que iban a andar durante 3 años bien cerquita de él, tanto que dice que comían juntos en el aposento, que estaban ahí todos juntos con él, que Juan recargaba su cabeza sobre su pecho, sobre su regazo del Señor Jesús. Esos hombres, ¿verdad? Él comenzó a formar su grupo de hombres en los cuales iba a depositar una tarea titánica, ¿verdad? Que era la de ganar almas de hombres, ganar hombres para la gloria y para la honra de Dios Padre. Y lo hizo de una manera extraordinaria. Y vamos a ver qué clase de hombres fue los que escogió el Señor Jesús. Primeramente, ¿verdad? A hombres convertidos, ¿verdad? Dice que Cristo demandaba en su mensaje, arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, indudablemente, amados hermanos, ¿verdad? Si Cristo estaba buscando hombres convertidos, entonces damos por hecho, ¿verdad? Que estos hombres a los que llamó, ¿verdad? Y que estaban ahí dedicándose a sus labores, unos a la pesca, otros a reparar redes, indudablemente eran hombres que ya habían escuchado, ¿verdad? Por labios de Juan primero, ¿verdad? De Juan el Bautismo, de Juan el Bautista, ya habían escuchado, ¿verdad? La predicación del arrepentimiento para salvación. Entonces quiere decir que probablemente ya eran hombres que habían andado con Juan, porque algunos andaban con Juan el Bautista. De hecho, algunos estaban ahí cuando Jesús se bautizó. Quiere decir que estos hombres a los que llamó Jesús, los llamó porque eran hombres que ya se habían ya creído
en el mensaje de Juan, que se habían arrepentido y que se habían bautizado. Ajá. Entonces, él al demandar que se arrepintieran y que creyeran en el Evangelio, damos por hecho, ¿verdad? Que estas personas que él llamó, de alguna manera, ya habían escuchado el mensaje. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Debemos de pensar y creer que estos servidores no podemos, ¿verdad? No podemos pensar, no, estos hombres no llenaban los requisitos. Por ejemplo, ¿verdad? Marcos y Mateo parecen indicar que era el primer encuentro con Jesús con ellos, pero a los que llamó primero probablemente andaban ahí, ¿verdad? Bautizándose. Pero acá, ¿verdad? Pudiera ser que a lo mejor Marcos y Mateo, era el primer encuentro que tenían con Jesús. Mas Juan indica que pasó un tiempo antes que Jesús lo llamara al ministerio y que primero los llamó a la fe. Algo más, Juan y Andrés eran discípulos del Bautista. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? En estos hombres a los que llamó el Señor Jesús. Llamó a Juan y a Santiago, llamó a Andrés, ¿verdad? A, y a su hermano, ¿verdad? Los llamó, ¿verdad? A Simón y Andrés los llamó el Señor. Y lo vemos, amén, ¿verdad? Y que ellos andaban, ellos ya habían creído, ya andaban ahí con Juan el Bautismo, Bautista, eran sus discípulos. Entonces, por lo tanto, ellos ya habían escuchado anunciar, anunciar la venida del Cordero que quita el pecado del mundo. Es más, acuérdense que él decía, detrás de mí viene uno que es más grande que yo y del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces ellos ya habían escuchado, incluso algunos de ellos estaban ahí cuando Juan el Bautista identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios. Entonces ya habían escuchado de él. Algunos otros, como de menciona aquí nuestro estudio, como son Marcos y Mateo, parece indicar, ¿verdad? Que era el primer encuentro que ellos tenían con Jesús, ¿verdad? Era la primera vez que ellos conocían a Jesucristo, pero los otros que ya mencionó el Señor Jesús y que los llamó, el que los llamó para el ministerio, ellos ya, ¿verdad? Ellos ya tenían, ya habían creído, ya se habían arrepentido, eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, él los llamó a la fe. También como punto número 2, primero, ¿verdad? El Señor demanda que sean hombres convertidos, es decir, que el Señor nos va a llamar, no va a llamar a aquel, ¿verdad? Inconverso que anda ya perdido en el mundo. El Señor va a llamar a los que han creído, a los que nos hemos arrepentido y a los que creemos, a los que tenemos fe en el Evangelio de Jesucristo. A esos son a los que el Señor nos llama. Y luego dice como punto número 2 que llama a hombres de trabajo. No llama a hombres que están holgazaneando, no, llama a hombres que estaban trabajando. Vemos a Simón, ¿verdad? Y que estaban ahí, ¿verdad? Simón y su hermano Andrés, que estaban ahí pescando, echando la red para pescar, estaban trabajando. Y después se encuentra a Santiago y a Juan, y también estaban trabajando con su padre Zebedeo, reparando las redes. Entonces, el Señor demanda personas trabajadoras, no demanda, no quiere personas ociosas, sino quiere personas con una preparación para la obra, es decir, gente que le guste trabajar, que está trabajando, que sabe del trabajo arduo, porque el trabajo que el Señor nos encomienda es un trabajo arduo, pero un trabajo hermoso, porque es el trabajo de ganar almas para Cristo. Amén. Y aquí, por ejemplo, ¿verdad? En el punto número 3 nos habla de los pescadores en Marcos 1:16. Vemos que ellos estaban, ¿verdad? Como acabo de decirte, ¿verdad? Que ellos estaban
trabajando. Tanto Simón como Andrés, su hermano, estaban trabajando, como Santiago y Juan estaban trabajando, como lo menciona en Marcos 1:16. Esto nos ilustra no la ignorancia, sino la humildad de sus servidores. Es decir, no nos está hablando, no está diciendo es que el Señor juntó gente ignorante, ¿verdad? Gente pescadora, gente que estaba ahí remendando redes y por lo tanto gente ignorante. No, Él nos habla de esa humildad de sus servidores, es decir, gente sencilla, gente humilde, ¿verdad? Gente como tú y como yo, pero muy necesitada del amor de Dios, muy necesitada de la salvación. Y así estaban estas personas a las que llamó. Si el evangelio fuese de tal naturaleza que pudiera ser propagado y mantenido por potentados, no lo habría Dios confiado a pescadores. Amén. Fíjate qué maravillosa frase que expresó Lutero, el gran reformador de la iglesia, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? Es que si Dios hubiera querido, ¿verdad? Que el evangelio fuera propagado por gente de un estatus muy alto, ¿verdad? Entonces no le hubiera dado esa comisión a unos simples pescadores. Y no porque fueran menos, sino porque era una labor que Dios quería encomendar a gentes sencillas. Amén, como dice nuestro estudio. ¿Y para qué los llamó? Para ser los pescadores de hombres. Dijo el Señor, ¿verdad? Vengan, síganme y yo los haré pescadores de personas, pescadores de hombres. Ya no van a ser más pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Eh, Bendita y sublime labor hoy en día cuando tú y yo salimos a propagar el Evangelio y cuando una alma es rescatada de las garras del infierno. Es una gloria para el Señor, es un festejo allá en los cielos, bendito sea el nombre del Señor. Es una labor sublime y extraordinaria la que el Señor nos dice, y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor, hablándoles de todas estas palabras, enseñándoles todas estas palabras que yo te he dicho. Amén. Bendito el nombre de nuestro amado Señor. Cristo quiere obreros con esas mismas cualidades, que sean convertidos, que seamos trabajadores y que seamos personas humildes y sencillas, que no nos creamos la última coca del desierto, sino que seamos humildes, que seamos portadores del mensaje de mensajes, del mensaje que puede salvar vidas, que puede salvar almas para la eternidad. Él quiere que seamos un pueblo, que entendamos que no somos más que herramientas en las manos de Dios Todopoderoso. Vemos también que Cristo desarrolla un plan de trabajo. Él desarrolla un plan de trabajo, como lo leímos hace un momento en Marcos 1:35 al 39. Él comenzó a organizarse, comenzó a preparar, ¿verdad? Ese grupo de trabajo y lo vimos, ¿verdad? En el versículo 35 y 39 de Marcos 1, dice que a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado primeramente para tener un encuentro con su Padre, para orar a su Padre, para tener ese momento íntimo con el Padre. Y dice que una vez que él dejó de arar, dice, llegó Simón y los otros a buscarlo, diciéndole, oye, te andan buscando. Y cuando dice, y entonces Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque a eso he venido, a eso me ha enviado el Padre. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios, porque a eso había venido el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y como leímos en Lucas 4:18 al 19, habla de que el Espíritu del Señor, dijo, está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados,
que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por su grande misericordia. En su plan de trabajo, Cristo incluye tres cosas importantísimas y que todo siervo de Él debe incluir en su plan de trabajo. Es decir, que el Señor Jesús incluyó tres cosas muy importantes en su plan de trabajo y que cada uno de nosotros que le servimos no debemos dejar pasar por alto también esas tres cosas importantes que debe de incluir nuestro servicio al Señor. Número uno, una comunión íntima con Dios. Así como Jesús dice que se levantó muy temprano, yo creo que todavía estaba oscuro, y buscó un lugar apartado para tener esa intimidad con el Padre, orando, platicando con Él, pidiéndole, ¿verdad? Al Señor fortaleza, pidiendo su compañía, pidiendo su sabiduría. Él estaba ahí en comunión íntima con Dios y Él quiere que en nuestro plan de trabajo incluyamos, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, como lo dice en 1:35, ¿verdad? Muy de temprano, dice, ¿verdad? Busquemos al Señor, levantémonos muy de mañana, muy de temprano y busquemos tiempo de comunión con nuestro Dios. Él se daba cuenta de que la eficacia de su ministerio entre los hombres, perdón, solo se conseguiría mediante una constante comunión con Dios, pero buscó siempre un lugar de retiro al amanecer. La comunión con Dios se traduce en bendición entre la multitud. Mira qué hermoso nos habla nuestro estudio en este punto tan importante de que tengamos comunión con Dios. Nos habla de que Jesús se daba cuenta que el éxito de su ministerio estaba basado, ¿verdad? En tener una constante comunión con el Padre. Solo de esa manera, ¿verdad? Así, estar unido a su Padre iba a traer el éxito al ministerio para el cual había sido enviado por el Padre. Y siempre buscó un lugar de retiro, un lugar apartado para tener esa comunión con su Padre. Y el Señor quiere que hagamos lo mismo, que busquemos un tiempo, ¿verdad? Un lugar apartado para tener esa comunión con Él, porque en eso se basa, hermanos, el éxito del ministerio, del trabajo que el Señor nos ha encomendado, el que estemos en comunión con Él, porque de Él viene la victoria, de Él viene poder, de Él viene la autoridad, no de nosotros, sino que Él trabajando a través de nosotros. Nosotros somos herramientas útiles en la mano de nuestro Dios. La comunión con nuestro Dios se traduce en bendición entre la multitud. Es una manera de que la multitud de que nos rodean, de aquellos a los que le llevamos el mensaje, reciban bendición a través de un mensaje de poder y de autoridad. Número 2, la predicación constante del evangelio. No podemos dejar por un lado el evangelio y decir, no, ya el evangelio no lo predicamos. Es la parte fundamental de nuestro discurso, de nuestra disertación, de nuestra predicación, el hablar del evangelio. Es la predicación constante del evangelio. Es la parte medular de nuestra labor como servidores de Dios, como lo acabamos de ver en Marcos 1:35, que dice así: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿verdad? Entonces, y dice en el 36 y hasta el 39, les voy a leer, y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, en toda provincia de Galilea, el Señor hizo la labor de evangelismo. Y dice que además
echaba fuera demonios, liberaba a los oprimidos, aquellos que estaban oprimidos por el diablo, el Señor los liberaba, porque a eso, mis amados hermanos, a eso había venido el Señor Jesús. Uh-huh. Entonces él hablaba de, vamos para que predique allí, porque para eso he venido. Eso les decía el Señor Jesús y andaba predicando incansablemente en todas las sinagogas, ¿verdad? Que se encontraba a su paso. Su doctrina era nueva y vital, llena de verdadera espiritualidad y autoridad, y era muy distinta a la de los escribas. Mira lo que dice Mateo 7:29. Dice, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, ¿verdad? Entonces, la doctrina de Jesús era una doctrina nueva, una doctrina vital, es decir, una doctrina de vida, y llena verdaderamente del Espíritu, ¿verdad? Y además con una verdadera autoridad, ¿verdad? Con una verdadera autoridad y no como la de los escribas, ¿verdad? Esas leyes que ellos hablaban, pero que dice el Señor, ni siquiera con un dedo, ¿verdad? Hacían algo para llevarlas a cabo. Bendito el nombre del Señor. Cuán importante, amados hermanos, es la predicación. Es sumamente importante la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas, la predicación de que Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Que nació y que anduvo aquí en la tierra y que su ministerio, ¿verdad? Duró 3 años y que durante ese ministerio él habló de las buenas nuevas y que además liberó, ¿verdad? Sanó y que además murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre y que lo hizo por amor, por ti, para mí, para todo el perdido que quiera venir y creer en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Cuán importante es que lo prediquemos, hermanos. Por eso el Señor nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Como lo leemos en Marcos 16:15, el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y número 3, el auxilio a los necesitados, ¿verdad? Él hablaba en ese plan de trabajo del auxilio a los necesitados y que nosotros debemos también incluirlo en nuestro plan de trabajo como servidores del Señor. Ajá, como dice en Marcos 1:39 al 42, dice, así que recorrió toda la región de Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y el leproso le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Así le dijo el leproso al Señor Jesús. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. Y al instante, dice la palabra, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Esto dice la palabra de Dios en Marcos 1, del 39 al 42. Y nuevamente volvemos a leer el por qué, ¿verdad? Se llevaban a cabo esta clase de cosas, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Jesucristo, porque había sido ungido para llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias a los pobres, ¿verdad? Había sido enviado a proclamar que los cautivos serían liberados, que los ciegos verían y que los oprimidos serían puestos en libertades, porque había llegado el tiempo del Señor. Había llegado el prometido de las naciones, que era Jesucristo, y que se estaba llevando a cabo el cumplimiento de esa profecía, de que ya estaba entre nosotros el Salvador
del mundo. Marcos nos habla de muchos necesitados de salud, de consuelo, de paz, en fin, nos habla de una multitud de gente que necesitaba y que buscaba y que rodeaban a Jesucristo donde quiera que él iba, porque había mucha gente necesitada, había mucha gente oprimida por el diablo, había mucha gente, ¿verdad?, que necesitaba su salud, no solamente física, sino su salud espiritual, y a quienes Cristo indudablemente no lo pensó dos veces y tuvo, como dice aquí nuestra palabra, la palabra que acabamos de leer, ¿verdad?, él tuvo compasión y le sanó, ¿verdad? Vimos grandes milagros que el Señor hizo, como los que leíamos de la alimentación, ¿verdad? A una multitud con solamente 5 panes y 2 peces. Cristo hizo grandes cosas. Las siguientes palabras nos revela la disposición de Cristo para ayudar siempre. Y dice, y echaba fuera demonios. Y además el Señor dijo, quiero, sé limpio. Señor Jesucristo siempre tenía disposición para sanar, para salvar, para limpiar. Él siempre tenía disposición, porque para eso había sido enviado, como te dije, porque él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, para poner en libertad a los quebrantados de espíritu, para dar, para dar esperanza a los enlutados, para dar paz al afligido. El Señor para eso vino, que nosotros, cada uno de nosotros, sus seguidores, sus servidores, aprendamos esta hermosa lección y ayudemos también a los necesitados, porque para eso el Señor también nos ha ungido con su espíritu, para que seamos enviados a traer libertad a los cautivos a través del mensaje de salvación, a través del sacrificio de Jesucristo. Mira lo que dice Santiago 1:27, dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo se corrompa o que el mundo nos corrompa, ¿verdad? Así dice su palabra. Entonces dice que en eso consisten las buenas también nuevas, ¿verdad? Es la consecuencia natural de cada hijo de Dios que ha sido lleno del Espíritu Santo y que ahora por consecuencia natural tiene una necesidad imperiosa en su vida de ayudar a aquel que lo necesita, a aquel que está sufriendo, a aquel, ¿verdad?, que está perdido, porque para eso nos llamó el Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, y que no dejemos, ¿verdad? No dejemos que el mundo nos corrompa, sino que busquemos constantemente, dice Pablo, ¿verdad?, dar al blanco, dar al blanco, alcanzar, estirarnos por alcanzar aquello, aquello para lo cual hemos sido llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanitos, hasta aquí terminamos nuestro estudio del día de hoy. Es para mí un gusto, una bendición poder haber estado con ustedes nuevamente. Les agradezco en gran manera su atención y vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio. Gracias, amado Dios, porque hoy, Señor, vimos cómo nuestro amado Jesús, Señor, comenzó su ministerio, Señor, apartando, Señor, a aquellos a los cuales, Señor, tiene que cumplir un requisito, Señor. Tenemos que creer en ti, Señor. Es uno de los principales, Señor, principales requisitos, Señor, que seamos hombres convertidos, que creemos, Señor, que hemos creído en tu sacrificio y que hemos sido salvos, Señor. Que seamos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que seamos trabajadoras, Padre Santo, porque tú quieres personas, Padre, que estén dispuestas a trabajar, Señor, en la obra, Señor. No quieres, Señor, gente ociosa. Y también, Padre,
Tú, Señor, nos haces pescadores de hombres, Señor. Tú nos llevas, Señor, a traer almas, Señor, almas arrepentidas, arrebatadas de la oscuridad, Señor, para tu honra y para tu gloria, para tu reino, Padre Santo. Y también, Señor, que prediquemos constantemente el Evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, que auxiliemos, Señor, a los necesitados. Estos son, Señor, puntos importantes que tú incluiste en tu plan de trabajo, Señor, y que tú los estableciste para que también cada uno de nosotros que te servimos, Señor, formemos, Señor, nuestro plan de trabajo con estas cláusulas incluidas, Padre Santo, para que nuestro trabajo sea óptimo para ti, Señor, a través, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que es el que convence de pecado, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que escucharon, Señor, este estudio, que tú les bendigas, Señor, que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, y que también, Señor, seamos, Señor, oidores, Padre, y hacedores de tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor. Te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jai 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Que tú, Señor, la bendigas, Señor. Que tú bendigas a nuestro hermano Héctor, Señor, y a su esposita Gisela, Padre, que les dé sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan, Señor, eh, administrando esta estación, Señor, de manera sabia, Señor, propagando tu nombre, Señor, propagando el Evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación. También te pido, Señor, que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, Señor, quienes participamos en esta estación, Señor, propagando, Señor, el Evangelio, dando, Señor, estudios, Padre Santo, de tu bendita escritura, Padre. Gracias, Señor, te doy por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y por su esposa, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus ministerios, Padre. Bendice, Señor, la congregación, Señor. Dios es fiel, Padre. Gracias, Señor, te doy por la vida de mi pastor. Toca su cuerpo, Señor, Señor, cualquier enfermedad, cualquier dolencia que haya en ella, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Sé tú con él, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor, fortaleciendo su vida, Señor. Aún, Señor, que nos den, Padre Santo, un diagnóstico, Señor, tú tienes la última palabra, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice a su esposita, Señor. Bendice, Señor, a nuestra comunidad de fe, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, invitándolos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, los domingos a las 11:30 de la mañana nos encontramos ahí. Por ahí me gustaría mucho verte, darte un abrazo y darte la bienvenida a nuestra comunidad de fe. Dios te bendiga, el Señor te guarde y nos estamos viendo la próxima semana. Mientras tanto, el Señor me los bendiga y los guarde.